Bienvenidos a nuestro primer servicio virtual. Brethren, welcome to our first virtual meeting. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias en el Salmo 34 I want to ask you to turn your Bibles, please, to Psalm 34. y esta mañana leeremos de los versículos del 1 al 10. And we will read from verses 1 through 10. La palabra de Dios dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermanos, bendiciones. Brothers, blessings. Les saludo por este medio y aprovecho la oportunidad para decirles que mi familia y yo estamos orando por ustedes. I greet you via these means, and I want to take the opportunity to tell you that my family and I have you in our prayers. Al grabar aquí este mensaje en nuestro templo, Now, as I record this message here in our temple, pienso en cada uno de ustedes I'm thinking of each one of you, y trato de ubicarlos en los lugares que acostumbran sentarse cada domingo. and I'm trying to visualize you sitting in the place where you usually sit each Sunday. Entendiendo que estamos viviendo un momento único en nuestro mundo, Now, I understand that we are living in a very unique moment in our world, donde hay mucho temor, where there's much fear and incertidumbre, uncertainty, confusión y pánico. confusion, and panic. No olvidemos las palabras del apóstol Pablo And let's remember the words of the Apostle Paul en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 6. in 1 Corinthians chapter 5, verses 4 through 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Lo he estado mencionando en varias ocasiones Now, as I have been saying on several occasions, y creo que es importante volver a recordar and I think it's worth remembering again, que necesitamos reducir las voces a nuestro alrededor. we need to reduce listening to the voices all around us, Las noticias, like news los rumores, and rumors las falsas or profecías false prophets. y escuchar más la voz de Dios en su palabra. And we need to start listening more to the voice of God in His Word. En este día quisiera Today, I would like for us que juntos escucháramos lo que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. I'd like for us to together listen to what God has for each one of us as revealed in His Word. Que por medio de su Santo Espíritu nos revele su mensaje. Este salmo fue escrito por David This psalm was written by David cuando estaba siendo perseguido por Saúl when he was being persecuted by Saul. y huyó a Judá y fue a refugiarse en Gat And he fled from Judah and went to take refuge in Gath. y se puso al servicio del rey de ese lugar. And he put himself at the service of the king in that place. Dice la escritura que se fingió como un loco, Scripture says that he pretended to be mad. por lo que el rey lo echó de su presencia. And so that's why the king threw him out of his presence. Tú puedes mirar esta historia en Primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 11 al 16. You can see that story for yourself in 1 Samuel chapter 21, verses 11 through 16.
¿Qué encontramos en este Salmo 34? Now, what do we read in this Psalm 34? En primer lugar, en este pasaje encontramos cuál debe ser nuestra actitud como creyentes. First, in this passage, we find what should be our attitude as believers. No olvidemos lo que dijimos anteriormente, And let's not forget what we said earlier, que somos hijos de luz e hijos del día. that we are children of light and children of the day. Notemos las palabras que usa David en los versículos del 1 al 3. Notice the words that David uses in verses 1 through 3. Si tienes con qué marcar, te animo a que hagas estas anotaciones. You can jot these words down. Bendecir, Bless, alabar, to praise, engrandecer, boast, exaltar. and exalt. Todo esto está enfocado y dirigido hacia el Señor. All of these terms are focused and directed toward the Lord. David está bendiciendo al Señor. Now, David here is blessing the Lord. David está alabando al Señor. David is praising the Lord. David está engrandeciendo al Señor. David here is exalting the Lord. Todo esto lo encontramos en los primeros 3 versículos. We see all of this in the first 3 verses. El apóstol Pablo en Efesios 5:20 Now, the Apostle Paul in Ephesians chapter 5, verse 20, nos dice, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paul tells us, always giving thanks to God and Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Notemos que la actitud de David en estos primeros 3 versículos Now, note the attitude that David has taken in the first 3 verses de bendecir y alabar al Señor of blessing and praising our Lord. tiene como punto central lo que dice el versículo 1, That's the main point of verse 1. donde dice en todo tiempo. He says, at all times. Ciertamente los tiempos que estamos viviendo Now, certainly in the times we're living in right now, no son los más alentadores en muchos aspectos. they are not the most encouraging in many respects. Cuando pensamos en la salud, We think of health, en la seguridad, or safety issues, en la economía, economic issues. no son tiempos muy alentadores. These are very encouraging times. Mas aún así, And yet, even though el ejemplo que encontramos en este salmo, the example we can find in this psalm, donde David está siendo perseguido por Saúl where David is being persecuted by Saul, y su vida está en constante peligro and his life is in constant danger, y su condición es inestable and his situation is very precarious, en medio de esta amenaza, and he's in the middle of this threat. él sigue bendiciendo, He continues blessing, él sigue alabando, he continues praising, él sigue engrandeciendo y exaltando al Dios Todopoderoso. and he continues to magnify and exalt Almighty God. Hermanos, quiero decirles Brothers, I want to tell you que Dios sigue estando en control de todo. that God continues being in control of everything. Él es soberano He is sovereign, y su poder no ha disminuido. and his power has not diminished. Por lo tanto, escuchemos su palabra, So let's listen to his word. escuchemos su voz Let's listen to his voice. y en estos versículos sigamos el ejemplo del salmista And so let's follow the example of the psalmist in these verses. y glorifiquemos a nuestro Dios, And let's glorify our God, aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo. even in the midst of this pandemic that we are going through. ¿Qué más encontramos en este salmo? And what else do we find in this psalm? Bueno, en segundo lugar, In second place, quiero que miremos lo que nos dice el versículo 4. I want you to see what it says in verse 4. David dice, busqué a Jehová. It says, David says, he sought the Lord. Nota que después de haber bendecido, And notice that after having blessed alabado y exaltado al Señor, and after having exalted and praised the Lord, ahora David nos dice que se ha dedicado a buscar al Señor. and now David tells us that he has dedicated himself to seeking the Lord. También nos lo dice el versículo 6, And verse 6 repeats it. que clamó a Dios. That this poor man cried out to God. Al principio, hacía mención de la importancia de dejar de escuchar otras voces. As I said earlier, it's important to reduce listening to the other voices. Esto no quiere decir que no estemos informados. Now, this does not mean that we should remain uninformed. Es importante estar informados, It is important that we be informed, pero lo más importante but even more important, es que esas voces no guíen el curso de nuestras vidas. but that we
will not be guided by those other voices. No olvidemos Let's not forget que somos hijos de luz e hijos del día. that we are children of light and children of the day. Si estás ahí con tus Biblias en el Salmo 34, Now, turn in your Bibles there to Psalm 34. nota lo que dice la segunda parte del versículo 10. Look at the second part of verse 10. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. But they who seek the Lord shall not be in want of any good thing. El versículo 15 nos dice que los ojos de Jehová están atentos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. And verse 15 says, the eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears are open to their cry. Ya hemos mirado que David primeramente bendijo al Señor, So we saw already that David blessed the Lord. pero en esta porción nos dice que David buscó al Señor. And in this portion, we see that David sought the Lord. Por ello es muy importante And that's why it's very important seguir el ejemplo de este pasaje to seek the example in this passage y hacer lo que David está haciendo. and to do what David is doing now. Y qué mejor que buscar a Dios y clamar a Él. And what better is than to look for God and to cry out to Him. Así como dice en el versículo 1, Just like it says in verse 1, buscarlo y clamar a Él en todo tiempo. to bless the Lord and to seek Him at all times. Quiero animar a cada familia I want to encourage each family para que en estas semanas que no estaremos congregándonos that in these weeks when we will not be congregating together debido a esta situación que estamos enfrentando, because of this situation we're now confronting, tengamos nuestros cultos familiares. let's have our family devotions. Bueno, no olvidemos que el templo no es la iglesia. We need to remember that the temple building is not the church. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Por tanto, es importante estar congregándonos And therefore, it's important for us to remember to continue meeting together. y qué mejor que en nuestros hogares. And what better place than in our own homes? Les animo a que establezcamos una reunión de oración en casa. I encourage you to establish prayer meetings in our homes. Sigamos con nuestro plan de lecturas bíblicas Let's continue with our daily Bible readings. y que al igual que David, And just like David, busquemos y clamemos al Señor. let's seek the Lord and cry out to Him. En las próximas semanas Now, in the next few weeks, estaré compartiendo instrucciones I will be sharing some instructions de cómo poder establecer un devocional semanal of how we can establish weekly devotions en nuestros hogares. in our homes. ¿Qué más aprendemos de este salmo? Now, what else can we learn from this psalm? Bueno, no solamente que David bendijo al Señor, Not only that David blessed the Lord, no solamente que David buscó al Señor, not only that David sought the Lord. probablemente no sea muy alentador Now, maybe it's not very encouraging escuchar las siguientes palabras: to hear the following words, pandemia mundial, like global pandemic, contagio, contagion, cuarentena, quarantines, muerte, death, cierre de fronteras, border closures, cierre de empleos, job closures, recesión recession, y muchas otras cosas. and other things. La pregunta es, ¿qué hará Dios por nosotros? The question is, how will God respond to us? Hermano, yo creo que esta parte es la más importante. And I think this is the most important portion. En tercer lugar, este salmo nos dice lo que Dios hace a nuestro favor. So in the third part, this passage tells what God will do for us. Los versículos del 4 al 7 Look at verses 4 through 7. nos dan una respuesta de cómo Dios responde a nuestras situaciones. It gives us a response, how God will be responding to our petition. Nota el versículo 4. For example, look at verse 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. It says, I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. Si tienes con qué marcar tu Biblia, And if you have a marker handy, dice ahí, él me oyó. notice He answered me. Y dice también, me libró. And it says He delivered me. Nota el versículo 6. Now look at verse 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Nota que también dice que le oyó y lo libró. Notice it says
that the Lord heard him and saved him. Hermano, yo quiero preguntarte, Now, brother, I want to ask you, ¿cuáles son tus temores? what are your fears? ¿Cuáles son tus angustias? What are your anxieties? Puede ser que sean pocos o sean muchos. They could be few or many. Quiero decirte que no es pecado tener temores o tener angustias. It's not a sin to be fearful or to have anxieties. Lo más importante es cómo reaccionaremos ante esos temores. The most important thing is how will we react with these fears? Bueno, aquí encontramos la respuesta. And we find here the response. Y esto es lo que Dios hace por nosotros. And this is what God does for us. Primeramente, tanto en el versículo 4 como en el versículo 6. So just as in verse 4 and repeated in verse 6. David dice que el Señor le escuchó. It says here the Lord heard him. No olvides que anteriormente dijimos que David lo había buscado. Let's not forget that it says David looked for God. David sought God. Y cuando David buscó al Señor, And when David sought God, y cuando David clamó a Él, and when David called to him, el Señor le oyó. the Lord heard him. No solamente eso, pero dice aquí que el Señor lo libró. And it says here that the Lord saved him. Dice que lo libró de todos sus temores y de todas sus angustias. The Lord saved him out of all his troubles. Hermano, nuevamente, ¿cuáles son tus temores? So again, what are your fears? ¿Temor a la muerte? Are you fearing death? ¿Temor a no tener empleo? Are you fearing unemployment? ¿Temor a, no sé, pudieran ser muchos temores? It could be any fear. Quiero decirte que no estás solo. I need to tell you that you are not alone. Dice que el Señor nos libra y nos salva de esos temores. This verse assures that God hears us and saves us out of all our troubles. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, In 1 Peter chapter 5, verse 7, el Señor dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. the Lord tells us in 1 Peter 5, 7, casting all your anxieties on him, for he cares for you. Bueno, qué gran alivio What a relief el saber que el Señor nos libra, to know that God nos saves us. salva He's, y nos rescata de todos nuestros temores. he delivers us from all of our fears. Quiero que notes el versículo 7. Now notice verse 7. Este es un versículo hermoso que te recomiendo a que lo tengas en tu memoria. This is a great verse. I encourage you to memorize it. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. The angel of the Lord encamps around those who fear him and rescues them. Qué hermoso saber que el ángel del Señor, It's great to know that the angel of the Lord que en las escrituras en el Antiguo Testamento in the Old Testament, es una alusión a nuestro Señor Jesucristo. it really refers to our Lord Jesus Christ. Dice aquí que acampa alrededor nuestro It says here he encamps around us y que nos defiende. and he rescues us. ¿Cómo tener temor? So how should we fear? Si saber que estamos protegidos. Knowing that we are protected. ¿Qué más podemos aprender de este salmo? Now, what else can we learn from this psalm? Bueno, ya dijimos que David bendijo al Señor. We already know that David blessed the Lord. Ya hemos mirado que David buscó al Señor We've read that David sought the Lord, y hemos mirado lo que el Señor ha hecho por David. and we know what the Lord did for David. Pero quiero que notemos que encontramos una invitación en estos versículos. Now, I want you to notice that there is an invitation in these verses, Versículos del 8 al 10. verses 8 through 10. David comienza en el versículo 8. David begins in verse 8. Probad y ved que es bueno Jehová. Oh, taste and see that the Lord is good. En este versículo encontramos una invitación de parte de David. In this verse, we see here an invitation from David, Una invitación a probar la bondad de Dios. an invitation to taste the goodness of God. Hermano, yo te pregunto, ¿es Dios bueno? So I ask you, is the Lord good? Ciertamente que Él es bueno. Absolutely, he is good. Ese es uno de sus atributos. That's one of his attributes. No solamente es bueno, Not only is he good, pero dice aquí en el versículo 8, dichoso el hombre que confía en Él.
Not only is he good, but we see in verse 8 how blessed is the man who takes refuge in him. Dice que somos bendecidos cuando confiamos en Él. It says that we are blessed when we take refuge in him. Encontramos una invitación a probar la bondad de Dios, We see here invitation to taste the goodness of God, una invitación a probar la provisión de Dios, an invitation to taste the blessings of God, pero también una invitación a creer a Dios. also an invitation to believe in God. Esa es la invitación que encontramos de parte de David. That's the invitation that David extends to us. Prácticamente nos dice, cree en mí, Practically, it says, believe in me, cree en mis promesas, believe in my promises, cree en mi palabra believe in my word, y no te abandonaré. and I will not abandon you. Mira cómo dice el versículo 10. Notice verse 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Verse 10. The young lions do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord shall not be in want of any good thing. Hermano, esta ha sido una gran bendición para mí, Brothers, this has been a huge blessing to me. el poder hacer esto nuevo, To experience this new, poder dirigirme a ustedes de esta manera. to be able to direct myself to you in this fashion. Y aunque estamos separados físicamente, And even though we are separated physically, estamos unidos en espíritu. we are united in spirit. Sigamos orando unos por otros. Let's continue to pray for one another. Observemos las indicaciones de las autoridades. Let's observe the instructions for those in authority. Sigamos buscando a nuestros hermanos. And let's continue seeking our brethren. No olvidemos de orar por nuestros hermanos enfermos. And let's not forget to pray for our brethren who are sick. Y en las próximas semanas And in the coming weeks, seguiremos usando este medio para comunicarnos. we will continue using these means to communicate. Estoy convencido por la palabra de Dios I'm convinced by God's word que el Señor tiene grandes cosas para su pueblo, that the Lord has great things for his people, grandes cosas para su iglesia, great things for his church. y Él sigue estando en control, And he continues being in control. Él sigue siendo soberano, He continues being sovereign. y por eso le alabamos. And that's why we praise him. Que el Señor les bendiga a todos God bless you all y que los guarde siempre. and take care of you always. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, a través de esta oración, te damos gracias porque en tu palabra encontramos consuelo y ánimo. ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no alabarte? Señor, sabiendo que no hay nadie como tú, que no hay nadie que se compare a ti. Señor, que al igual que el salmista, podamos buscar tu rostro cada día. Que al igual que el salmista, podamos también nosotros clamar a ti en todo tiempo. No solamente en los tiempos buenos o de prosperidad, pero en todo tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y por lo que seguirás haciendo. Dios, guarda a tu iglesia, guarda a mis hermanos, bendíceles en todo momento y cuídales de todo mal. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.